Conversamos ahora con el nuevo presidente desde ayer de Chile Transparente, el economista Manuel Marfan. Señor Marfan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, ayer hubo una crisis importante, como sabemos. El presidente de Chile Transparente renunció a su cargo después de ser mencionado, precisamente en este caso de los Panama Papers. Para aclarar un par de cosas, ¿el directorio le pidió la renuncia a Gonzalo de la U? No, él renunció. Él renunció. Lo que sí hubo una conversación. Nosotros nos íbamos a tener una reunión de directorio de todas maneras ayer, porque como tenemos renovación de directorio hacia futuro, era una reunión que estaba fijada con mucha antelación. Y obviamente que este tema fue el que nos inundó toda la primera parte de esa reunión. Y entonces sostuvimos una conversación telefónica porque él no estaba. Y él entendió que lo mejor que él podía hacer era efectivamente renunciar, y que fue lo que hizo por lo demás. O sea, ustedes conversaron y lo llamaron. Efectivamente, que estábamos en una situación obviamente que es un problema reputacional que estaba afectando a la institución. ¿Y le hicieron ver que era conveniente que renunciara? No. Insisto que fue él quien renunció. Ahora, si él no hubiera renunciado, lo más probable es que se lo hubiéramos pedido. Perfecto. Alcanzó a abrir, entiendo, un proceso de suspensión, Transparencia Internacional sobre Chile, ¿no? Sí. Es bien curioso eso. Son de esas casualidades que a veces ocurre. Porque cuando nos llegó el Twitter o el mail de Transparency International en Berlín, que el capítulo chileno quedaba suspendido hasta que se tomara una decisión al respecto, ya hacía rato que Gonzalo de la U estaba renunciado, estaba aceptada su renuncia y yo había asumido como nuevo presidente. Entonces informamos al respecto inmediatamente a Berlín, y obviamente que se revocó esa medida, pero nosotros tomamos una decisión de ninguna manera bajo presión. O sea, alcanzaron a estar suspendidos técnicamente por un tiempo por este desfase en la entrega de la información. Exactamente, pero lo importante es que esta fue una decisión que no se tomó bajo presión. ¿Qué evaluación hacen ustedes del hecho de que el presidente de Chile Transparente haya tenido estas cuentas offshore? En primer lugar, ¿no les había informado de esta situación? No sabíamos, nos informamos a través de los medios de comunicación. Normalmente no es tema de conversación los trabajos que cada uno realiza en el directorio por su cuenta, digamos, en su actividad principal. Así que, pero no. Yo, al respecto, creo importante señalar que si bien los paraísos fiscales y paraísos regulatorios son ampliamente usados, esta es una práctica que los países desarrollados llevan hace muchos años, y que puede ser legal y muchas veces no lo es. Lo que sí tiene como característica común, independientemente de si es legal o no es legal, es la opacidad. Y la opacidad es el antónimo de la transparencia. Y es allí donde los estándares de Chile Transparente, por supuesto, que tienen que ser superiores. Y esa es la razón que motivó la renuncia de Gonzalo. ¿Le parece que él actuó de manera correcta al no informar al resto de los miembros del directorio de Chile Transparente de estas actividades que, como usted dice, son bastante contrarias al espíritu de la organización? A mí me cuesta hacer un juicio de ese tipo, porque los abogados que se dedican a asesorar empresas transnacionales, para ellos es una práctica habitual el que estas inversiones internacionales tengan alguna estación en uno de estos paraísos fiscales. Por ejemplo, en los años 90, yo era subsecretario de Hacienda durante mucho tiempo, y en esa calidad era parte de la Comisión de Inversión Extranjera, del Comité de Inversiones Extranjeras, que era la que aprobaba. En aquel entonces, el principal inversionista extranjero en Chile era las Islas Caimán, a pesar que eran empresas que uno sabe que su verdadera casa matriz está en otra parte. Y
por lo tanto señalo que es una práctica habitual. Dos cosas en las cuales a mí me tocó participar, que tienen alguna relación con esto, son, en primer lugar, que en la ley de bancos que se aprobó el año 1995, quedó expresamente prohibido que pudiera poder tener negocios en Chile un banco cuya casa matriz estuviera en un paraíso fiscal y en un paraíso regulatorio, ¿ya? Y eso en su momento generó bastante chilladera, porque muchos bancos, no todos, pero muchos estaban operando de esa manera y se resolvió. Y lo segundo es que parte del problema que ayudan a resolver estos paraísos fiscales es que cuando hay una renta donde el dueño de la renta es de un país, pero la renta se generó en otro país, el problema es dónde tributa. Y entonces, si uno dice, mire, tiene que tributar en Chile todos los ingresos que tenga en cualquier parte del mundo, y en el otro país dicen los ingresos que se generaron en mi país los tiene que tributar, entonces paga 2 veces impuestos. Y para eso la solución son los tratados de doble tributación y también medidas unilaterales. Nosotros incorporamos esas medidas unilaterales hacia fines de los años 90, en el sentido de que lo pueden usar como crédito de los impuestos en Chile, los que pagaron afuera, bajo determinadas circunstancias, y empezamos una estrategia bastante agresiva, empezar a suscribir tratados de doble tributación, y ahí identificamos un número grande de paraísos fiscales con los cuales tenían un tratamiento especial. Y no me tocó participar, pero sí creo que es importante también de señalar que en la reforma tributaria del año pasado, que yo soy muy crítico de algunos elementos, pero no tan crítico de otros, este es un tema que aparece dotando al Servicio de Impuestos Internos de mucho más atribuciones para poder atacar cuando hay un daño fiscal a la República. Pero, señor Marfal, en esa reforma tributaria también se incluyó un perdonazo, una amnistía para la repatriación de capitales, pagando una tasa preferencial, extinguiendo las acciones penales, que permite que gente que haya evadido, derechamente, que haya sacado su plata sin pagar los impuestos previamente en Chile, puede traerlos de vuelta a una tasa preferencial del 8%. ¿Eso no es un premio a quienes violaron la ley en Chile? Yo tengo la impresión que más bien es un castigo a quienes sí habían declarado en su momento, y me parece que los blanqueos en general no me parece que debieran funcionar. Pero la lógica que esto tenía es que el dotar de más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos genera un problema de retroactividad de una norma que se estaba legislando recién. Y se encontró que la mejor solución era esta. Yo personalmente... Pero, perdón, si alguien violó la ley, ¿por qué habría que darle algún tipo de privilegio? ¿Por qué ahora se va a perseguir con más fuerza ese tema? Lo que pasa es que en los paraísos fiscales también amparan ingresos de la corrupción, del narcotráfico y de otros pecados económicos relevantes. Y obviamente que nadie está haciendo ninguna ley para amparar esos casos, ¿ya? Ahora, es una práctica habitual de muchas empresas también usar eso, no para reducir su carga tributaria, pero si hay una simulación, si lo que se hace es desviar los ingresos mañosamente, obviamente que eso es un delito, y eso siempre ha sido penalizado. Lo grave es que el Servicio de Impuestos Internos no contaba con los instrumentos y las herramientas para poder investigar, porque en Chile existía secreto bancario, porque en Chile existía una serie de cosas que se han ido resolviendo. Señor Marfal, usted dice algo muy interesante. Decía, este tema de los paraísos fiscales tiene que ver con la opacidad. La opacidad es lo contrario a la transparencia. Chile transparente. ¿Podría usted asegurar que en el directorio, en el equipo ejecutivo y en los socios de Chile Transparente no hay nadie más que tenga relación con estas cuentas offshore? No, yo no puedo... ¿No se les ha hecho la consulta a raíz de esto? Bueno, se supone que la gente que participa en el directorio de Chile Transparente tiene una actitud precisamente contraria a la opacidad. Ya veíamos que el presidente no cumplía eso. Sí, pero yo insisto en lo que es una práctica, o sea, alguien que está en un negocio donde es habitual una cierta práctica y la realiza igual que todos sus colegas, muchas veces hay una autoindulgencia
respecto de la mirada de otros. Yo creo que una de las grandes cosas que ha ocurrido ahora con los Panama Papers es que que es una actividad de las grandes empresas, de las grandes fortunas, y que es habitual allí, y que es tema de conversación entre ellos, cuando la sociedad se entera de todas estas cosas, la sociedad se escandaliza, y se escandaliza en Chile, se escandaliza en Islandia, y se escandaliza en general en todas partes. Yo tengo la impresión que esto es a pesar de habernos visto afectados, yo creo que estos son hechos que son positivos a la larga, porque generan una actitud que permitiría que los países finalmente se pudieran poner de acuerdo para poder, porque esta no es una solución de un país respecto de todo esto, sí, porque si un país lo hace a su pinta, los negocios se van a otros países. Entonces, hay un problema de coordinación entre los países. Le pregunto para quedarme con Chile Transparente, porque si el día de mañana apareciera un nuevo antecedente que vinculara a algún miembro del directorio, al equipo ejecutivo de los socios de Chile Transparente con estas cuentas, habría un nuevo escándalo que dañaría la institución. ¿No sería mejor pedirle hoy que transparenten si es que alguien tiene estas cuentas y que deje su cargo en la institución? Es una buena idea, sí. No lo habíamos discutido, pero en realidad la reacción de todo el directorio es que para una institución cuyo principal activo es la reputación, como Chile Transparente, no solo hay que ser transparente, sino que también parecerlo. Y por eso es que este tipo de situaciones generan daños reputacionales, que es la imagen que se tiene de una institución que se ha volcado en los últimos años básicamente a tratar de promover las mejores prácticas en este tipo de temas. Había habido algunas controversias que habían involucrado a Chile Transparente en las últimas semanas por la defensa que habían hecho miembros de la institución, especialmente Pablo Longueira. José Miguel Insulza, que es expresidente y actual director, había dicho, entre otras cosas, que había un linchamiento popular contra Longueira, y el propio Gonzalo de la Boa había hablado de caza de brujas contra él. ¿Usted comparte ese tipo de declaraciones? Yo creo que el tema del financiamiento de la política adolece también de este problema de opacidad. Eso yo tengo la impresión que es un gran tema en el cual, por lo demás, Chile Transparente ha estado siendo un partícipe muy activo en muchos de los proyectos de ley que se han venido aprobando y de promoción de buenas prácticas. Y yo tengo la impresión que no es bueno que Chile Transparente dé algún tipo de bendición a quienes han incurrido en esas prácticas. Ahora, estoy hablando en términos generales. Ahora, en el caso particular de Pablo Longueira, él ha dado muestras, yo no participo para nada de sus ideas, pero sí ha dado muestras de altruismo en política, en el sentido de correr altos riesgos personales para lograr objetivos para el país. Hay que recordar en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, que tendió una mano importante para poder terminar con la discusión del MOPGATE, y yo tengo la impresión que allí hay un aprecio particular. Perdón, ¿y usted le parece correcto que se haya terminado de esa forma la discusión del MOPGATE, que era un caso de corrupción en que hubo un acuerdo político? Yo creo que el caso MOPGATE finalmente se resolvió donde se tenía que resolver, que son los tribunales de justicia, ¿ya? El punto está en si un gobierno se debe paralizar por un escándalo de esa materia, y eso era lo que estaba ocurriendo, y me parece que Chile salió ganando con un gobierno que se desparaliza y los tribunales siguieron, obviamente... ¿Le parece que se cumplieron estándares de transparencia en toda esa negociación política? No creo que se hayan cumplido todo, o sea, yo tengo la impresión que los estándares de transparencia no se cumplieron antes. Yo creo que ese acuerdo que existió para destrabar la gobernabilidad en Chile fue un acuerdo que fue muy transparente. El pecado original es la opacidad que hubo antes, obviamente, en el financiamiento de remuneraciones del Ministerio de Obras Públicas. Usted está entonces Pablo Longueira, que ha tenido gestos de altruismo en política. Sí, pero perdón, para volver a la pregunta. Entonces,
Ahora, los voceros de Chile Transparente son su presidente y su director y su secretario ejecutivo. Participan personalidades que están continuamente dando su opinión en la prensa, también nosotros, pero esos son opiniones que son a título individual y que no representan a Chile Transparente. Hay muchas colectividades que tienen esas prácticas. Yo fui consejero del Banco Central durante 10 años y en el Banco Central el vocero del Banco Central es el presidente. Aún así yo siempre di muchas entrevistas y nunca me callé mi pensamiento respecto de los temas propios del Banco Central. ¿Y la opinión de Insulza es concordante con la opinión de Chile Transparente sobre el tema de Pablo Longueira? Nosotros no hemos discutido si es concordante. Yo, por lo menos, si tuviéramos esa discusión, a mí me parece que ese es un tema que Chile Transparente, si va a... alguien de Chile Transparente va a referirse a ese tema, también tiene que decir que aquí hay un tema de opacidad en el financiamiento de la política, porque eso es lo que realmente se está investigando y obviamente que la acusación que está latente y que todavía no se ha hecho efectivo es si ese financiamiento, cuando es excesivo, afecta o no afecta el juicio de la clase política para el buen legislar. En el caso de Longueira estamos hablando de bastante más que financiamiento irregular de la política. Hay una investigación derechamente por cohecho. Sí, o sea, todavía no se ha hecho, claro, esa es la investigación que hay. Pero yo personalmente no soy abogado y creo que es importante mantenerse informado, que esta información sea transparente, que sea pública, pero no quiero emitir un juicio antes del fallo de los tribunales porque me parece que es muy injusto. Y en ese sentido creo que es correcto la idea de los linchamientos previos. Estoy de acuerdo con eso, pero me parece que el punto que siempre uno tiene que agregar en estos casos es que de todas maneras esta cosa de aguas turbias que hay en el financiamiento de la política es algo que tiene que terminar. Muy brevemente para cerrar, ¿el exministro José Miguel Insulza va a continuar de director de Chile Transparente cuando se renueve el directorio en mayo o se retira? Él en realidad está culminando el periodo de José Antonio Viera Gallo, que cuando lo incluso era presidente titular en ese momento, y cuando lo nombraron embajador de Argentina hubo que buscar un reemplazo y fue José Miguel Insulza. Y en ese caso, ese cargo no es reelegible porque ya completaba 6 años, que es el máximo. ¿Deja el directorio? Pero como persona, yo no soy abogado, entonces estoy hablando, pero como persona natural él no ha estado 6 años. Yo personalmente me encantaría que siguiera. Él es un gran aporte, es una persona que nos permite... Nosotros como promovemos las buenas prácticas, ese es nuestro rol, más que la denuncia. Es promoción, entonces necesitamos tener obviamente buena llegada hacia la clase política, buena llegada hacia el mundo empresarial, buena llegada hacia las ONG o la sociedad civil. ¿Y eso no les quita independencia frente al poder, señor Martínez? No, todo lo contrario. Lo que a nosotros nos importa es que nosotros no claudiquemos en nuestra principal bandera, que es la transparencia. Finalmente, sobre la ley antifiltraciones que el Senado acaba de aprobar con una nueva redacción, ¿qué opina Chile Transparente? Nosotros como Chile Transparente no lo hemos discutido, pero le puedo dar mi opinión personal. Al respecto, yo digo lo siguiente: en este tipo de cosas mejor seguir reglas. Y cuando uno quiere cambiar las reglas, una cosa que es muy importante para no perder la credibilidad es que esas reglas no se hagan de manera oportunista. Y a mí me parece que legislar sobre las filtraciones en un momento en que hay varias causas que están ocurriendo para personas de la clase política, me parece que es muy difícil defender que es muy complejo mantener una credibilidad cuando es muy difícil negar cierto oportunismo en este caso. Manuel Marfal, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes.